Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño y hoy me encuentro con una de las personas más importantes del mundo intelectual argentino, no sé si diría ya latinoamericano o quizá mundial, una persona que dialoga con Carlo Ginzburg, creo que puedo decirlo creo que puedo categorizarlo de esa manera. Hablo de José Emilio Burucúa. ¿Cómo estás, José Emilio? ¿Qué tal? ¿Cómo está Facundo? Creo que Pero no uno... exageré, no No, exageré. sí, creo que hace falta exagerar en Para, esta parte. para un poco. Sí. Yo creo que hace falta exagerar más que nada ahora que, primero que tu nombre es a veces como una especie de trabalenguas. Uno dice José Emilio Gastón, bueno, es complicado, pero al mismo tiempo es un trabalenguas pensar en lo último que estás trabajando, que es el concepto de civilización. Cuando vos me comentás, yo voy a contar un poco cómo fue esta historia detrás. Cuando José me cuenta en lo que estaba trabajando, a mí particularmente como antropólogo me pega de una manera especial, porque en 1871 Edward Taylor saca Primitive Culture, cuando podemos decir, comienza el primer concepto de cultura, entre comillas, científico para la antropología, y se analoga con civilización. Y Emilio está trabajando en el concepto de civilización, así que me gustaría, si podés comentar un poco de este trabajo e introducirnos ya con Taylor, ¿no? Bueno, Taylor está, por supuesto, citado y Primitive Cultures está analizado en el libro. Eh, Perdón, yo lo dije en plural, pero creo que es singular, Primitive Culture, ¿no? Sí, es en singular. Eh, y sí, toda la teoría de Taylor iluminó lo que restaba del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en lo que se refería a la discusión sobre este término y también sobre el lugar que eh, el contenido, el significado de la palabra tenía en una teoría general de la evolución social, ¿no? Hablando de cultura como análoga a civilización, que era cultura, bueno, como el todo que comprende sí, leyes jurídicas, sí, arte, costumbres, es un todo, es el todo de una sociedad en ese sentido. Sí, y bueno, la idea que tuvo Taylor de estos periodos, estas épocas, ¿no? de la que se pasaba en realidad del salvajismo, ¿no? A la barbarie y luego a la civilización, bueno, eso tuvo una extraordinaria resonancia y fue una manera en que de ordenar lo que había sido todo el esfuerzo conceptual desde fines del siglo XVIII por definir esa cosa tan huidiza, ¿no? Que había despuntado en 1757 en textos de la Ilustración francesa, que se había abierto paso, que tenía se mostró que tenía un gran poder, podríamos decir, para definir y comprender el proceso humano. Y creo que eso no se cristaliza, se precipita, ¿no? Más que cristalizar, se precipita en el texto de Tyler sobre Primitive Culture. Después Tyler va a inspirar a grandes pensadores y no voy a decir que yo todavía alcancé a, ¿cómo podríamos decir? A ser tributario de la teoría de Taylor, pero podría decir que mis maestros sí, ¿no? Había esa, En, ¿cómo? sí, en serio, en qué sentido? En el sentido de que no era una teoría que se hubiera descartado por completo esa, y que había algunas explicaciones, por ejemplo, de la evolución de las sociedades y de la evolución humana,
que todavía adherían a esta cuestión de, por ejemplo, un estadio astrobiológico, un estadio de una racionalidad cualitativa para terminar en la racionalidad cuantitativa de la ciencia moderna. Eso era una cosa que se esgrimía con bastante frecuencia, ¿no? Yo pienso en Herskovits, por ejemplo, ¿no? Herskovits Sí, sí, todavía sí, sí, es, sí, es exactamente. tributario de esa noción. Y El hombre y sus obras de Herskovits era una piedra miliar. Todos lo leíamos y lo estudiábamos y cada cual dentro de su campo podía llegar a admirar un capítulo, ¿no? O sea, el capítulo que Herskovits dedica al arte, por ejemplo, que tributario de la idea del arte como un plus que no no satisfaría ninguna necesidad de la supervivencia. Bueno, eso para muchos de nosotros fue importantísimo a la hora de tratar de entender el fenómeno estético. Entonces, todavía, yo creo que ahí está todavía Taylor, ¿no? En el fundamento de estos abordajes. Así que era todavía una figura y que yo diría ahora que si bien ha sido muy atacada el propio evolucionismo, sobre todo a partir del estructuralismo de Levi Strauss, bueno, sí, pero es verdad, sí, estamos en otras etapas, pero todavía causa una sensación de felicidad leerlo a Taylor, Pero porque ahora, pero es que eso es en serio, a mí me sorprendió lo que dijiste recién porque, bueno, hemos trabajado, hemos estudiado, bueno, en mi centro de estudios y particularmente cuando hablo de cultura, yo me refiero, simplemente para tener orden, en el concepto de Taylor más el de Herskovits, que Herskovits pone 10 puntos de cultura. Y yo creo que hay una cierta mirada peyorativa que se le da a Taylor y a Herskovits. Y en ese sentido, creo que hay cierta injusticia porque Herskovits aborda también, está bien, es tributario de ciertas cosas aún, pero la cuestión simbólica, dinámica, intersubjetiva, material, o sea, es bastante completo. sí, por supuesto, sí, sí. Sigue siendo, tanto Taylor como, bueno, Herskovits son lecturas productivas, muy productivas ¿cómo podría decir? Que le dan a uno esa coherencia de la teoría que es bueno tener, aunque después uno vea cuáles son las flaquezas y las debilidades de la teoría, pero es bueno transitar por ellas. Son clásicos, ese es el valor de los clásicos, ¿no? Y creo que ahí es donde se da podemos decir, una encrucijada importante del pensamiento histórico, ¿sí? Y de la antropología, ¿sí? En el texto de Taylor y en la resonancia que tuvo también en el pensamiento histórico. Por eso insisto, ¿no? Esa idea por ejemplo, el, el estadio astrobiológico, ¿no? De que hay un periodo en los ciclos civilizatorios en donde los seres humanos nos percatamos de que existía una cierta armonía entre el recorrido de los astros en el cielo y el sucederse de las estaciones y los ciclos de la naturaleza, el crecimiento de las plantas, la fertilidad de los animales. Y intentamos en ese momento adecuar la propia sociedad humana a esa ciclicidad, ¿no? Bueno, las primeras civilizaciones en realidad podrían ser el resultado de ese intento de ordenar la sociedad humana a partir de los grandes ciclos astrobiológicos. El caso de la civilización egipcia, bueno, el caso de las civilizaciones americanas,
todas aquellas que van a tener al sol, ¿no? Y el recorrido del sol como una suerte de guía de la organización social y que se va a convertir en la divinidad a adorar, bueno, creo que quien responden a ese impacto, ¿no? De la conciencia de la continuidad astrobiológica. No sé, Ahora, ahora hay algo peyorativo que es algo de cierta manera injusto porque limitando, a ver, entendamos también que Taylor escribe en un momento donde ni siquiera existía, a ver, no es como ahora y él es realmente una máquina de tener citas y citas y citar mitos y mitos y es realmente muy complejo para 1871. claro, bueno, claro. Y además, pues con él pasa lo mismo que va a pasar con otro inmenso, inmenso, que es Fraser, ¿no? Y la rama dorada. Es decir, me estás haciendo hablar de antropología que no es mi campo, ¿eh? No es mi campo. Pero bueno, pero tengo una gran admiración por antropólogos que también me marcaron, ¿eh? Fraser es uno de ellos y por supuesto Levi Strauss, ¿no? Es una cosa gigantesca. Y creo haberle dedicado más a Levi Strauss en el libro que al propio Taylor, ¿sí? Pero bueno, eh, la teoría de Taylor no es compleja para ser expuesta. Sí, es extraordinaria la riqueza de la argumentación de Taylor y los ejemplos, ¿no? La catarata de ejemplos con que Taylor fundamenta su periodización. Y bueno, lo mismo que Fraser para hablar de las diferentes formas de la magia y podríamos decir, del deslizamiento de la magia hacia las religiones. Bueno, eh, pero yo diría que no habría hoy investigador, salvo que haga una historia de la antropología o una historia del pensamiento antropológico, que se detenga demasiado en Fraser. No sé, perdón, en Taylor. Me parece, no sé cómo estará la introducción a las ciencias antropológicas hoy en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde yo aprendí todas estas cosas, pero me parece que la antropología, sobre todo toda la corriente de la antropología social y la propia etnología, van transitando por otras avenidas, ¿no? Bueno, pero eso Sí, para un historiador es muy importante siempre hacer el recorrido de la historiografía de un problema. Y de eso se trata mi libro, ¿no? Es decir, toda la historiografía del concepto de civilización. Y yo lo empecé con una cierta ingenuidad, este libro, porque supuse que el capítulo primero que iba a ser esta suerte de historia conceptual de la civilización, historia de la palabra. Iba a ser un preludio breve y de pronto me encontré con que no, con que es el tema del libro. Son más de 500 páginas. Eso es difícil que pueda ser un capítulo uno de nada posterior. Pero sí, quizá una primera parte y sí, y si Dios me da vida, quizá pueda hacer la segunda parte, que sería una teoría ya específica sobre la civilización, ¿no? Tratando de salvar muchas de las taras que, que, es- han ido eh, podríamos decir, se han ido produciendo a partir más que nada de lo que podríamos llamar la proyección práctica, ¿no? O pragmática, digamos, ¿no? Del concepto de civilización en la dialéctica social y política. Entonces, eh, la, yo tenía que hacer esta historia del concepto para poder después decir, bueno, la teoría que voy a presentar eh, eh, puede tener cierta viabilidad y tener cierta utilidad de aquí para el futuro.
Es decir, que básicamente este libro se trata de un estado del arte, por decirlo de alguna manera. Exactamente, exactamente. Mm. Precisamente, yo creo que para una nueva formulación del concepto que resulte útil, entre otras cosas, para dar respuestas parciales, como todas las respuestas que se dan, pero útiles al conflicto, ¿no? Entre el todavía existente y duro, entre la supremacía ah, autoritaria de la civilización europea y los otros horizontes de civilización, bueno, eh, Taylor ya hay que saber que existió, hay que saber, para comprender precisamente esa supremacía de lo europeo, ¿no? Hay que conocerlo, esa supremacía autodeclamada y autoasignada, bueno, pero precisamente no creo que eso pueda servir de nada para establecer un diálogo fecundo entre quienes salimos de ese horizonte de civilización y queremos dialogar de igual a igual con otros horizontes e interesarnos por las riquezas, ¿no?, que ellos tienen y con las nuestras y que podemos intercambiar para conseguir un mundo con mayor convivencia entre los seres humanos, los pueblos, las naciones. Entonces, eh, la, este esfuerzo teórico que he intentado apunta a tratar de superar, ¿no?, esa autoasignación de una superioridad por parte de la civilización europea que no ha fenecido, a pesar de los ataques que ha recibido, y que de pronto se cuela. Bueno, Chakrabarty ha escrito páginas muy luminosas pues, sobre eso, pero que se cuela por, entre otras cosas, la nomenclatura, el vocabulario que seguimos utilizando, Por eso quería preguntarte algo que no es menor, que es, me parece que estás llegando a una visión, o que vos te encuadras sin quererlo, ¿no? Quizás en una visión postcolonialista, ¿puede ser? mira, yo te diría que más que poscolonial sería anticolonial, ¿sí? Que es otra cosa. ¿Eh? Eso seguro, seguro. Pero por eso puedo parecer un poco atrasado, porque la perspectiva anticolonial es la de los años, a lo sumo llega a los años 60. Eh, la postcolonial se abre paso a partir de los 70, sobre todo cuando se instala fuertemente el tema de las identidades, ¿no?, que es el punto en el que va a insistir Chakrabarty. Sí, porque el anticolonialismo podría verse también como una última etapa del despliegue del pensamiento europeo, sí, porque es, sobre todo cuando se da por los carriles del marxismo, y bueno, el desideratum de eso sigue siendo alcanzar el desarrollo, alcanzar que la industrialización, bueno, es cuando es en el momento en que ese desideratum del desarrollo y la industrialización son puestos fuertemente en duda por la emergencia de las identidades, ahí empezaría lo postcolonial, ¿no? Ahora, ahí yo creo que, y eso hace que se rescaten muchísimos aspectos de la cultura, entre otros, el más importante, creo yo, es la religión, ¿no?, que va a ser una componente fundamental de estas identidades en competencia o este agón de las identidades, que más bien en toda la teoría anticolonial aparecía como una especie de relicto, ¿no?, o de contrapeso a ser finalmente abandonado, ¿no? Entonces, eh, esa sería la diferencia que yo veo entre lo anticolonial y lo postcolonial.
Yo seguramente soy anticolonial, pero no sé si sería tan postcolonial en este sentido, eh, en que mi juicio sobre mi propia civilización, ¿m? Sigue siendo eh, un juicio occidental. Es decir, en ese aspecto, por ejemplo, rescato que una de las grandes conquistas de Occidente, no por eso la voy a levantar como una enseña que garantice o que instale ninguna superioridad de Occidente, ni tampoco que como un ejemplo a seguir por los otros horizontes de civilización. Pero lo que sí rescato es que en Occidente es posible y pensable el ateísmo. El ateísmo como, como una, bueno, la vieja discusión que se abre paso a partir del siglo XVIII es si un ateo podría ser un ser humano moral. Bueno, el ateísmo, aunque yo no soy ateo, pero creo que es una de las grandes conquistas de Occidente. El hecho de que pueda plantearse, ¿sí? Eh, pueda cualquiera de nosotros decir, yo soy ateo, y eso no produzca ningún escándalo, ¿no? Y que pueda convertirse en una alternativa de discusión y de elección, ¿sí? Entonces, me parece que en los otros horizontes de civilización es más complejo el asunto, ¿no? Algunos, precisamente por esta cuestión de la identidad, la necesidad de asentarse en las identidades, bueno, han convertido otra vez en escandalosa la posibilidad del ateísmo como una realidad visible, debatible. Bueno, me parece que eso no es muy posible en enormes franjas de la humanidad hoy. Eh, Pero esto me lleva a otra pregunta aún, que creo que es más espinosa o que nos mete en otros laberintos, que es, ¿qué considerás vos por Occidente y Oriente? no, Occidente, Occidente. Occidente, no Oriente, porque en Oriente no es un bloque ni remotamente. ¿Sí? Bueno, creo que Said ha desconstruido el asunto, ¿no? Bueno, no, pero es una forma de llamar a lo que sería, podríamos decir mejor, la civilización euroatlántica, si vos querés. Me parece que sería mejor denominarla geográficamente. Pero los otros horizontes de civilización suelen llamarnos de ese modo. Entonces, bueno, Pero porque también Occidente se determina de ese modo, o sea, es como decir que Omi Baba está definiendo civilización occidental porque desde Cambridge hablamos de civilización occidental o algo por el estilo. sí, claro, por supuesto. Los primeros que se autodenominaron así han sido los europeos, desde ya. Pero por eso, si vos, como Occidente, entonces al plantearse así, aparece como una especie de antípoda de algo muy difuso y confuso a la postre, que sería Oriente. Bueno, entonces dejemos esa denominación que nos lleva a una dicotomía absurda en el sentido de que cada vez tiene menos asidero lo real. Y bueno, y pensemos, sí, en una localización geográfica. Es una parte de Europa y una gran parte de las Américas, por eso digo euroatlántica, ¿no? Bueno, pero creo que eso nos permite un diálogo con, bueno, la civilización eh, indostánica, vamos a suponer, o la civilización árabe persa,
por no colocar a la religión como el rasgo distintivo, ¿no? Eso también estoy tratando de resistirme a hacerlo, ¿no? Eh, en fin, la civilización, pienso civilización china, civilización indostánica, civilización arábigo-pérsica, civilización ruso o rusa directamente, ¿no? Eh, pero me resisto, por ejemplo, a tomar la variable de la religión. La civilización islámica, vamos a decir, claro, eso no. Bueno, claro, o cristiano occidental, me resisto. Me resisto precisamente por esto que acabo de decir. En la civilización occidental es básico esta aceptación de la posibilidad del ateísmo como un rasgo no solo distintivo, sino fertilísimo para enriquecer las relaciones sociales y las relaciones interpersonales y el examen, las introspecciones que los individuos podamos hacer. Entonces parecería como que estos conceptos, vamos a hablar prontamente de Occidente, se desprenden de una noción poliforme, pero con unas propiedades que se respetan, de civilización. ¿Vos encontrás un rastro de una idea de civilización que sigue un patrón o más bien en un momento se pierde y comienza a tomar caminos muy difusos? Qué pregunta. En realidad es un concepto bastante ¿cómo podría decir? Difuminado, ¿no? Eh, Porque empieza siendo un corpus de costumbres que, que hacen, se supone que hacen más llevadera la vida, la existencia humana, eh, garantizan mejor ciertas relaciones sociales, ¿sí? Al eliminar la violencia o procurar eliminar la violencia. ¿Eh? O reservar la violencia exclusivamente para el Estado, ¿no? Y darle cada vez más precondiciones al ejercicio de la violencia aún para el Estado, ¿no? Que es todo el tema de los derechos del ser humano y los textos constitucionales, ¿no? Es una invención de la civilización euroatlántica, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, ahí, cómo retomar esto. Digamos, algún diálogo entre lo que se entiende, que es lo hemos hablado en otro momento, eh, en, como era en India, creo, respecto a la civilización, con lo que dice Kant en cierto momento. El concepto kantiano de civilización, que es bastante restringido, ¿no? Porque, bueno, es dentro de la tradición alemana y a partir del magisterio de Herder, él separa cultura, que sería el factor a examinar como coronamiento de su antropología, del factor civilización que él ve como algo superficial, que tiene que ver con esta gentileza y esta amabilidad de las costumbres, ¿no? Que, bueno, va, para ir más a lo que podríamos llamar el, el complejo cultural, ¿no? En el que, al que se supone incorpora un sujeto, el sujeto kantiano, ¿no? Para comunicarse con los otros, para proyectar su vida práctica, ¿m? Y también transitar por los canales del conocimiento. Eso es lo que Kant va a llamar la cultura, ¿no? La civilización es más ese, podríamos decir, esa capa de la superficie
y que tiene que ver con la gentileza, la amabilidad de las costumbres, la bueno, sí, la paz, de las relaciones sociales y bueno, pero no lo que podríamos llamar, no sería, un componente de este concepto de civilización para Kant, no sería la profunda creencia religiosa de un sujeto, ¿no? O su decisión o su preferencia por lo bello o lo sublime, ¿no? Eso forma parte de la cultura para Kant. Pero ya a partir del siglo XIX, sobre todo en Francia y en Inglaterra, eh, esos aspectos mm, de la actividad humana van a ser parte de la civilización, ¿no? Es que es lo que pensaba, como que esos dos aspectos convergen. Por eso volvemos a Taylor, o sea, cultura barra civilización. Por eso, eh, Totalmente sí, sí, sí. Y eso es lo que lo hacen la convergencia, paradójicamente la van a hacer los alemanes más que nada, ¿no? lo Eh, estético, ¿no? En Herder, en no, no, Hölderlin. no, pero no, Herder y Kant no. En Herder y Kant, es más, ellos luchan por una diferencia. No, no, hablaba de Herder Hölderlin, el poeta. Eso no conozco, yo no te puedo decir porque no he estudiado al poeta desde esta perspectiva. No lo he estudiado, no lo he incluido, no aparece. El romanticismo alemán, yo sé que es un bloque, perdón, que es tratarlo como un bloque, pero cierto aspecto estético en el romanticismo alemán. Bueno, claro, pero eso sería, como decir, enraiza en el concepto alemán de Kultur, ¿no? Más que en el de civilización. Va a ser más, a posteriori, con Hegel empieza a darse esta superposición de cultura y civilización. Es con él más que nada. Y después ya, eh, con Burckhardt, por ejemplo, para Burckhardt es indiferente una cosa o la otra. ¿Mm? Y esta superposición se va a extender hasta el siglo XX, ¿no? Alfred Weber, el hermano de Max, para él, él hace una distinción, pero la civilización aparecería como, para Alfred Weber, aparecería como la última etapa del despliegue de una cultura, pero también establece diferencias, ¿eh? Alfred Weber, que es un pensador muy interesante, eh, eclipsado por la gloria de su hermano. Pero fíjate que todavía Freud, cuando en algún momento le objetan a Freud que él utiliza, que está hablando de cultura cuando en realidad habla de civilización o viceversa, y dice, bueno, no hay mucha diferencia entre los campos semánticos de una y otra palabra. Entonces, por eso digo, es paradójico. Ellos, los alemanes que a fines del siglo XVIII enfrentan esa universalidad de la civilización, hacia donde se dirige el uso del concepto de civilización o civilization, los alemanes enfrentan eso y dicen, bueno, en realidad no nos interesa mucho esta universalidad, lo que nos interesa es la cultura, vista como un rasgo distintivo de un pueblo, en la forma de entender el saber, de entender la praxis, la ética y en última instancia también la religión, ¿no? Entonces, sin embargo, son ellos los que después van a volver a reunir, a anudar los conceptos. Por eso el libro de Burckhardt, famoso, en realidad es Die Kultur. Él lo publica en 1860 con el nombre Die Kultur der Renaissance in Italia, ¿sí? O sea, la cultura del Renacimiento en Italia. Pero inmediatamente va a ser traducido, ¿sí?, al francés o al inglés como civilización. Y, y así va a quedar.
¿sí? A eso podríamos decir, van a quedar superpuestas las nociones, ¿no? Para Marx tampoco hay una diferencia. ¿Mm? Tampoco. El adjetivo es plus civilisé. Ahí está claro. ¿Mm? Plus civilisé. Y después, en los diccionarios ya del siglo XVII, en el Furetière, por ejemplo, aparece la palabra civilisé. Ya es de uso bastante corriente la palabra civilisé. La Bruyère la va a usar también en el siglo XVII. Pero no aparece la idea de que el ser civilizado se articule con una noción más general de un estado de la sociedad y del espíritu colectivo. Eso va a aparecer claramente en 1757 en un texto del conde de Mirabeau. Ahí aparece, él es el que aparentemente acuñaría la frase civilización. Y después sí, en la enciclopedia francesa va a aparecer con frecuencia. A partir de allí, de 1757, empieza a utilizarse y la va a adoptar en Inglaterra, la va a adoptar un historiador como Gibbon, por ejemplo. Pero sí, ahí está ya la palabra con el campo semántico muy impreciso todavía, pero que podemos decir que confluye con el que utilizamos hoy. Empieza así como eso que va a tomar Kant, ¿no? Como formas de comportamiento que tienen que ver con la cortesía, bueno, precisamente porque se dan en la corte, ¿no? Ese intercambio pacífico entre hombres y mujeres, ¿no? Hay una componente muy grande de la influencia femenina en esta cuestión de un estado de civilización. ¿Sí? Entre otras cosas, ¿Cómo sería eso? ¿Cómo algo? y sí, esto es, las mujeres van a aparecer como promotoras de este conjunto de costumbres, ¿sí? De intercambio amable y pacífico, ¿ah? Cortés, entre los seres humanos en sus salones. O sea que ahí va a haber una fuerte praxis femenina que hace que el concepto de civilización arraigue en ese sentido. Ahora, muy pronto, ya en Gibbon, por ejemplo, aparece civilización entendida más como un estado general de las costumbres y del espíritu característicos, ¿sí? De ciertos pueblos y que se diferencian cuando estos estados del espíritu pueden parecer como claramente diferentes entre un pueblo y otro. Eso ya Gibbon lo está usando de esa manera, ¿no? Pero es curioso porque me estás hablando de un autor inglés que parece sacado, o sea, de lo que está hablando es básicamente el folk alemán. Mm, Mira, no estaría tan seguro porque eh, no hay nunca en Gibbon una descripción tan abarcadora y tan precisa como la que pueden hacer los alemanes de Kultur. No. Sigue teniendo límites bordes muy difusos eso, en el caso de Gibbon. Bueno, pero, o sea, el adjetivo está ya claro en el 16, fin del 16, con Montaigne. Después va a aparecer en los diccionarios franceses del 17.
la palabra civilización, bueno, el adjetivo civilized va a aparecer también con fuerza en Inglaterra, civilized. Por ejemplo, Defoe va a hablar de civilized people, de gente civilizada. ¿Eh? Y los ingleses lo van a relacionar mucho con la religión cristiana. Ahora, ya la palabra civilización la acuña Mirabeau padre, en 1757, y ahí empieza a utilizarse en Francia y se transmite a Inglaterra. Pero fíjate que cuando debía ser de uso bastante generalizado, porque el doctor Johnson especula acerca de si colocarla o no colocarla en su diccionario, ¿no? Y se decide por no colocarla por la imprecisión de su sentido. Cuando, bueno, inmediatamente la empieza a utilizar Gibbon. Por ejemplo, ¿no? Gibbon va a utilizar la palabra civilización no solo para referirse a la versión europea de ese estado de la sociedad en Europa, sino para describir, por ejemplo, la sociedad islámica a partir de Mahoma, ¿sí? Que él va a hablar de una civilización que es la arábigo-persa, ¿sí? A ver, de la civilización antigua va a hablar también, la civilización latina, greco-latina antigua. Lo ¿Sí? cual es mucho más coherente con esta tendencia anglo de trazar civilizaciones. Vamos, por ejemplo, como decíamos antes, Morgan, Taylor, Fraser, encontramos esta cuestión de la tradición anglo de buscar civilizaciones pasadas que desembocarían inevitablemente en un estadio superior que sería el nuestro en ese sentido. Mira, te leo este pasaje, ¿no? Después, lo que él llama la tempestad de las invasiones de normandos, sarracenos y magiares, ¿no? Él dice, la marea de la civilización, durante tanto tiempo disminuida, comenzó a fluir de manera firme y acelerada y abrió una perspectiva halagüeña a las esperanzas y esfuerzos de las nuevas generaciones, ¿no? Después de estas invasiones. Grande fue el crecimiento y veloz el progreso durante los 200 años de las cruzadas. Si bien estas se me aparecen más bien como una prueba que como un impulso a la madurez de Europa. ¿Sí? Entonces, fíjate, ahí habría un momento, una etapa de la historia europea donde se transita, podríamos decir, un segmento civilizado. ¿Sí? Después, por ejemplo, cuando él habla del concepto en otros horizontes, ¿sí? Él narra las conquistas de Malik, el tercer sultán selúcida, ¿no? En el siglo XI, y dice que tras someter a Samarcanda y Bujara, Malik atravesó el río Jasartes, ¿no? Que como y pone último límite de la civilización persa, ¿no? O sea que este Selyúcida somete y conquista todo el territorio y el estado de la civilización persa. Bueno, o sea que está claro, ¿no? Eh, por supuesto que, por ejemplo, en el caso de los mongoles, Gibbon y los timúridas, Gibbon va a hablar de la barbarie que destruye los monumentos de la civilización arábigo-persa. O sea que ahí ya se está generalizando el concepto de civilización. Yo creo que es Gibbon el primero que lo hace con esta, ¿no? Con esta contundencia. Y eso es muy, muy interesante. Que lo utilice no solo para el caso de la evolución europea, que es lo que había. Bueno, Montaigne en definitiva también lo usa para decir los mexicanos eran más civilizados
usa la idea, ¿no? Todavía no concretada en la palabra ni en algún tipo de determinación a partir de la palabra, pero también Montaigne, ¿no? Ha hablado de civilizados en las culturas americanas prehispánicas. O sea que ya desde el principio, ¿no? Está esta dualidad, esta ambivalencia que va a asignar todo el desarrollo de la historia del concepto. Y la ambivalencia es, por un lado, Europa va a ser el prototipo, ¿sí? Habrá alcanzado el estado de civilización, y lo habrá conservado de una manera eh, ejemplar, casi. Y por el otro lado, hay autores que reconocen que es una más de las expresiones de este estado último, o más pacífico y más creativo de la sociedad humana. Gibbon se lo va a adjudicar tanto a la antigüedad, ¿no? como al mundo arábigo-persa. ¿Y qué hay de la civilización china que me interesaría preguntar pre-Mao y post-maoísmo? No, bueno, la civilización china pre-Mao nos lleva al siglo IV, tercero antes de Cristo. O sea, la palabra que se usa en China ya por lo menos en el siglo II antes de Cristo, y quizá pueda haber despuntado antes, es la palabra Wen Ming, cuyo campo semántico coincide casi plenamente con el de nuestra civilización. Sí, sí. Sí, ya existe en China eso, el Wen Ming, que es una forma de vida superior, autopresentada como superior, y que va a caracterizar primero a los estados, ¿no? Digamos, de las primeras dinastías, y que eso se va a acentuar a partir de la instalación de la primera dinastía que abarca el territorio completo de aquella China antigua, que es la que se establece a partir del año del siglo III, del año, perdón, a ver, 230, 220, ¿no? Con Shi Huangdi, y después se va a transmitir a los Han, ¿no? Y en los Han van a sistematizar esta cuestión del Wen Ming. El Wen Ming va a caracterizar a la conducta de los funcionarios chinos, de los intelectuales chinos, ¿no? Entonces, y esa es la palabra que se sigue utilizando a la hora de hablar de la civilización. O sea que ¿cómo podríamos decir? Como concepto con la misma carga de significado que tiene nuestra civilización, que como ya vimos, el adjetivo despunta en el 16 y la palabra es completa en la segunda mitad ya del 18. En China esto se usaba desde la época, por lo menos, de Shi Huangdi, el Wen Ming. Después también los árabes van a tener una autopercepción del estado alcanzado por la sociedad y las relaciones humanas, que ellos van a definir como Hadara. Hadara es, bueno, también, si tratamos de ver el campo semántico, se superpone con el de nuestra civilización, y es una palabra que se va a utilizar mucho a partir del 14,
va a aparecer en el gran libro El Al-Muqaddimah de Ibn Khaldun a fines del 14, pero donde él va a hablar de la tendencia, ¿no?, de las sociedades humanas a llegar al estadio de la hadara, que es lo que ocurre sobre todo en las ciudades y el refinamiento de las costumbres. Bueno, decía que son, cuando en Europa realmente aparece con la ilustración europea, con una salvedad. Yo acá tengo que hacer una salvedad, que creo que es importante, que eh, aparece en Italia una palabra en el principios del 14, el fin del 13, principios del 14, que la utiliza Dante, nada menos, que es civiltade, pero que tiene que ver con la vieja civilitas de los romanos, ¿no? Pero yo creo, si bien Dante la usa poco, ¿no?, pero aparece en un texto de Dante que se llama el Convivio, el banquete, en el capítulo 4 del Tratado 4 del Convivio. Dice: el fundamento radical de la majestad imperial, según la verdad, es la necesidad la necesidad de instalar la civiltade humana, ordenada hacia un fin, que es el de la vida feliz. O sea que el, el imperio, que para Dante era la forma más alta de la política, hace posible una sociedad pacífica e integrada, ¿no?, que podríamos decir, inaugura la posibilidad de un orden para alcanzar la vida feliz. No podríamos decir que eso es una especie como de... tomándolo con pinzas, ¿no? Pero una especie como de legado estoico en ese sentido. A ver, legado Del estoico. estoicismo, claro, sí. Pero ¿por qué decís vos por esta dependencia que él hace de esta posibilidad respecto de la forma política del imperio? No, en realidad por esto de la vida feliz, digamos, por el disfrute de la vida, en realidad, por ese lado. No, él lo pone, ojo, él lo pone bajo la autoridad de Aristóteles, enseguida, porque dice así, fíjate que en el mismo parágrafo, él sigue y dice, por eso dice el filósofo, cuando él habla del filósofo es Aristóteles, ¿no?, que el hombre naturalmente es un animal social, ¿viste? Porque nada es suficiente por sí mismo para que esta vida feliz ocurra sin la ayuda de alguno, pues siempre el ser humano necesita muchas cosas a las que uno solo no puede satisfacer. Y por eso dice el filósofo que el hombre naturalmente es un animal social. ¿Sí? Él lo coloca bajo la autoridad de Aristóteles, ¿sí?, que para él, bueno, siguiendo la huella de Santo Tomás, es la cumbre del pensamiento filosófico, ¿no? Cuando lo ve en el limbo, dice Aristóteles, lo define como el maestro di color que sanno, el maestro de aquellos que saben. Bueno, ¿qué le Ahora, parece? ahora, todo este edificio de la razón parece romperse en los 60. De alguna manera habíamos hablado, ¿no?, de cierta reflexión, por ejemplo, de Fanon, en un trabajo... Sí, 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 digamos, una reflexión de Sartre
Y Fanon también, ¿no? Ahí cómo entra este, porque, bueno, hablando de, o sea, un Sartre que una cosa es el existencialista y otro es el Sartre ya de los prisioneros de la tierra, ¿no? Es otro ese. Bueno, pero ahí ya es precisamente, yo creo que es muy una cosa fundamental, es la crítica del colonialismo, ¿sí? Y el desenmascaramiento del colonialismo es fundamental, fundamental. Por eso yo te digo que tiendo a colocarme en esta etapa anticolonial, porque ahí es donde se desnuda, se saca el, el, ¿cómo se llama? El disfraz, ¿no? Con el que se ha presentado la civilización como, como una legitimación del expolio del colonialismo y de los abusos y de las violencias del colonialismo. Hay un capítulo que yo dedico en el libro a esto, ya desde el siglo XIX, pero que después, a mediados del 20, cuando empieza el proceso de las independencias de los países sujetos al dominio de Inglaterra y Francia, bueno, en la India, eh, más tarde en el África, ¿sí? Bueno, ahí ya está claro, en la civilización es una palabra esgrimida por los amos, ¿no? Los que han abusado además de su, de su técnica y han blandido el concepto de civilización para legitimar en el plano ideológico finalmente el poder colonial. Entonces, si vos, Claro, creo que estoy olvidando acá unos autores que son claves. Por ejemplo, Enrique Dussel. O sea, ¿cómo te llevas con toda esa corriente que viene a pensar esto, justamente? Dussel, Mignolo, etcétera. bueno, ellos creo que son poscoloniales, ¿eh? Ellos creo que son poscoloniales. Eh, ¿Cómo te podría decir? Mm, son grandes autores, que han desenmascarado muchos, ¿cómo te voy a decir? Muchos procesos. Y bueno, siguen siendo grandes desenmascaradores hoy. Creo que, bueno, la crítica de que ellos hacen de las categorías se inscribe en este mismo esfuerzo de Chakrabarti, ¿sí? Eh, pero yo también los creo muy reduccionistas, en el sentido de que también lo puede llegar a haber sido Edward Said, ¿no? Que él dice con razón que el pensamiento europeo, el pensamiento occidental, ha agrupado en una misma categoría todo aquello que venía de Oriente, no tanto del mundo árabe como del mundo indostánico y más lejos. Pero creo que ellos mismos hacen exactamente eso con lo que sería la civilización euroatlántica. Es bastante, es bastante distinto lo que ocurre en la Europa occidental, en la Europa atlántica, de lo que ocurre en la Europa mediterránea, y tanto una como otra con lo que ocurre en la Europa central. Y es muy distinto a lo que ha ocurrido con esa civilización euroatlántica en su deriva norteamericana, en su deriva en Estados Unidos y Canadá, y contra requete distinto en América Latina. Es decir, pero América Latina yo creo que sigue perteneciendo a ese horizonte, pero de una manera extraordinariamente distinta, ¿no? Que en muchos aspectos la aproxima a los países
independizados en los años 60 de la dominación colonial. Pero, por ejemplo, el neocolonialismo económico, eh, que podríamos decir se extiende a la América Latina, yo creo que no puede ser equiparado al neocolonialismo de las ex colonias afroasiáticas. Creo que son cosas distintas. Bueno, no me parece que eso esté tan claro en Mignolo y Duce, no me parece. ¿Sí? Son cosas diferentes, históricamente diferentes. ¿No? Y ahora, Ahí hay, no, es que justo estábamos hablando de Argentina y me vino un nombre, porque claramente, o sea, no vamos a estar recorriendo la historia intelectual argentina, pero me viene un nombre que es como una especie como de bastión de este concepto de civilización, de superación, de razón, etcétera, que es una persona que falleció hace 3 años, pero de una longevidad envidiable, que es Mario Bunge. ¿Dónde lo colocarías? a Mario Bunge. Sí, sí. Bueno, yo creo que está del lado, digamos, de una crítica radical de la praxis de la civilización, pero no creo que él eso lo lleve a descartar, eh, podríamos decir, la posibilidad de una descripción de la civilización que se traduzca en una praxis superadora, no me parece. Es donde vos estás, creo, ¿no? Sí, sí, logré. Exactamente, exactamente. Porque bueno, yo me pregunto si la, los postcoloniales, porque yo ahí hay que, no, hay, hay personajes que salen del pensamiento postcolonial que, que se ubicarían conmigo en la pretensión de buscar una nueva universalidad, ¿eh? Pero yo no estoy tan seguro de que, por ejemplo, Mignolo y Dus estén dispuestos a eso, ¿no? Pero sí creo que Chakrabarti, por ejemplo, o un pensador senegalés importantísimo, que es Diagne, ¿sí? O también el indio Subramanian. Sí, yo creo que ellos, lo puedo coincidir con ellos muy bien en la búsqueda de una nueva universalidad, que no sea un diktat europeo, ojo, ¿sí? Ni que tenga que seguir los carriles que impuso Europa en la era imperial, para nada, al contrario, tiene que ir contra esas prácticas y esos carriles, en sentido contrario. Pero yo creo que tanto Suleiman Bashir Diagne, el senegalés, como Dipesh Chakrabarti, eh, son pensadores que, están buscando un nuevo tipo de universalidad. Y hay otros que en los postcoloniales que no. Insisten en una identidad que me parece que es peligrosa en el sentido de que ya casi la tendencia es hacia una especie de solipsismo cultural que no es bueno para el futuro. Y además ocluye, como si se dijera, no, mira, vos no pertenecés a este orden de civilización, así que no podés entender ni decir nada de él. Un relativismo cultural extremo, sí. Claro, ¿viste? No, eso yo no lo acepto, ¿viste? No lo acepto porque, bueno, pertenezco a la humanidad, porque me he movido en mundos completamente ajenos a los de mi cultura y, y he encontrado seres humanos con los que hablar y enterarme y aprender cosas interesantísimas. No sé tanto si enseñarles, porque nunca he tenido esa actitud
de maestro y profesor, maestro Ciruela, pero, eh, pero sí, eso lo creo absolutamente posible, ¿no? Y alcanzar puntos de encuentro y de alianzas, que no tienen que ser eternas y no implican ninguna sujeción, ¿no? Pero y me parece que las tendencias a exagerar las identidades por sobre cosas que podrían conducirnos a un intercambio y hasta a una comunión, bueno, eso es fundamental para el futuro, ¿no? No Es que aspiro. a eso es donde yo quería ir, ¿no? Como para ir cerrando, ¿no? Todo este recorrido histórico. Em, ¿Qué te encontraste cuando viste en qué está la discusión sobre la civilización actualmente? Yo creo que se encuentra en esta trampa de la identidad. No sé cómo lo viste vos. Bueno, por supuesto, por supuesto, eso es lo que ha mostrado claramente Chakrabarty, ¿no? Chakrabarty desconstruye todo esto, ¿no? Por eso admiro tanto su obra, ¿no? Eh, Quizá con Dussel y con Mignolo soy injusto porque no he leído cosas que ya son antiguas de ellos, ¿no? Y no he vuelto a ellos. Quizá tendría que volver, pero bueno, todo no puedo. No, el tema es que Enrique Dussel escribe un libro por año casi. Pero bueno, para ir cerrando, Emilio, te agradezco primero muchísimo tu tiempo, pero me gustaría que nos recomiendes para Spotify una canción, después un libro cualquiera que nos recomiendes, sea de ficción o de no ficción, y después una película. Que sí, Bueno, una. bueno, no, pero la canción es Imagine All the People. ¿Cuál va a No ser? puedo poner nada de Beatles o de Lennon en Spotify o me lo sacan, así que tiene que ser otra. Tiene que ser otra. Sí, sí, sí. No, Pero en serio. esa es No, no, la. pero en serio, Y bueno, ¿no podés poner What a Wonderful World? Sí, sí puedo. Bueno, What a Wonderful World. Entonces, poner a esa, Perfecto. que, Queda. cantada por Satchmo. Sí, Exacto. perfecto. Sí. Y qué hacemos con la película y con el libro? La película, a ver, espérate un poquito. Déjame pensar. Lo que pasa es que, claro, tendría que estar relacionada con este tema, ¿no? No, 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 para nada, no. Es por gustos, no, no. Ah, no, para nada. Bueno, como libro, yo te diría que es absolutamente una cumbre de la que impone una forma de leer única, absolutamente única. Es la historia de Genji, ¿eh? De la Dama Murasaki. Es un libro del año 1002, escrito en la corte Heian japonesa. Eh, ese sería el libro para mí. Eh, y la película, a ver, espérate, más difícil es eso, ¿no? Pero es cualquiera que se te venga a la mente. O alguna serie, algo que hayas visto justo en estos días. Ah, no, porque para mí la película más hermosa que he visto en mi vida es Fanny y Alexander, pero no tiene mucha relación No con. importa, no importa, podemos ir con esa. Este. ¿Sí? Sí, Pero sí, sí. déjame ver alguna que pueda tener algún vínculo con esta mirada del otro y la reciprocidad. Mm, eh, Estaba esta película francesa, La Haine, algo así, que era el- ¿Cuál? La Haine, no me acuerdo ahora cómo se pronuncia. ¿Cómo se escribe? La Haine, Haine. La ENA, el odio. Sí, No, no. No, no. No, esa no.
Y pero yo te podría decir, hay alguna película, una película que vi hace poco, italiana, y que está en Netflix, que se llama Lazzaro Felice. ¿De qué trata esa? Es una fantasía de, de un campesino, un adolescente campesino. Eh, bueno, que vive una situación de explotación en el campo y atraviesa con una especie de milagro y bueno, va a terminar en la ciudad y en la ciudad va a morir una segunda vez, podríamos decir. Lázaro Felice. O otra película, por ejemplo, que me parece extraordinaria es el árbol de los suecos. ¿La conoces esa No, 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 película? el árbol de los sucos no, no. De hermano Olmi. No, 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 no la conozco. Así que puede ser una buena recomendación. Sí, sí, l'albero dei zoccoli. Ahí porque es la historia de una familia campesina eh, y el hijo, el varón, va a la escuela, ¿no? Y bueno, logra alfabetizarse, entonces le enseña al padre. Y el padre está tan orgulloso y feliz con lo que sabe su hijo. Y hay un momento en que hablan de uno de los hermanos está enfermo, entonces tiene fiebre. Y entonces el padre se pregunta qué será lo que ha producido esta fiebre y el chico le dice, son unos seres vivos pequeñitos, pequeñitos, tan pequeños que no los vemos. Y entonces el padre, admirado de lo que sabe el hijo, la mira a la mujer y le dice, guarda, non si finisce mai di imparare. ¿No? Es una cosa... Y después, para que siga yendo al colegio con el frío, él corta la rama de un árbol del patrón y con esa rama le hace los suecos al chico. De ahí el nombre, ¿no? El árbol de los suecos. Y el patrón se da cuenta y lo echa. Y la película termina que él se va en un carro con todo lo que le pertenece, él y su familia se van, no se sabe bien a dónde, ¿no? Es una película, ¿no? Absolutamente extraordinaria. Pero eso, siempre recuerdo esa escena, ¿no? El padre que admira al chico y dice, guarda, non si finisce mai di imparare. Es maravillosa esa película. Bueno, realmente José, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, soy Facundo Guadaño, nos encontramos en otro episodio de Diálogos.